Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos. Hola a la gente que nos está siguiendo por internet. Veo mucha gente joven, mucha gente que está empezando en este tema del seguimiento de los cultivos. Y bueno, parte de esta charla es dedicada a ellos, en animarlos y que se animen. Bueno, eh, la gente de Apresid me ha dejado a cargo la parte de malezas, de insectos en el cultivo de soja. La verdad que si quisiera hablar solamente de insectos en el cultivo, se me caería la cara de vergüenza, porque cuando hablamos de manejo del cultivo, manejos de insectos, tenemos que hacerlo en forma integral, ¿sí? En muchas charlas hemos visto el tema de control de maleza, yuyo colorado, y con los problemas enormes que estamos teniendo hoy en los lotes, con el tema de el ascenso de la napa, el cambio de pH, los productos que vamos a estar colocando en el suelo, va a haber un cambio en el pH y esto va a hacer de que muchos de estos productos puedan afectar el desarrollo inicial del cultivo y plagas como puede llegar a ser bicho bolita, cortadora, seguramente vamos a tener un poquito más de tiempo de afección, lo cual quiero redondear, que no es el manejo de plagas, sino que es un manejo integral del cultivo. Más o menos el título lo había puesto Resiliando, ya lo van a ver por qué, el tema de manejo de plagas, pero esto, esto parecería ser, esto parecería ser el manejo que tenemos en los próximos años en el cultivo, ¿sí? Un manejo muy cómodo, muy estancos. Vamos a estar solventados por toda la parte de biotecnología, el tema de las hojas BT, algo muy importante para los monitoreadores que se haya introducido esta tecnología. Pero a lo mejor con el tema de, disculpen, le cambio de tema, pero el tema de las hojas STEM, las hojas resistentes a 2,4-D, hay que hacer un conocimiento global del sistema. Por otro lado, el aporte de los combos de las compañías, de las compañías químicas, que en un portafolio nos están vendiendo toda la parte de las soluciones, y por otro lado el tema de los umbrales de daño, como haciendo una combinación, dando el resultado final, esta situación. Y me parece que esto no es así. Eh, eh, Heráclito, un filósofo griego, decía de que no vamos a entrar dos veces a un mismo río, que el agua va a cambiar, los peces van a cambiar, la costa va a cambiar. De igual manera, yo me atrevo a decirles que no van a entrar dos veces a un mismo lote. En este cuadro van a haber diferencias en distintas campañas. ¿Cuáles en mi zona? En la zona del sudeste de la provincia de Córdoba. Cuáles fueron los problemas más claves de cada campaña, pero no solamente entre campañas, sino dentro del mismo día. Entrar en un día a la mañana en un lote o entrar a la tarde, seguramente vamos a salir con otra mirada, porque el tema de plagas tiene movimientos que mucho más adelante vamos a verlo en algunos ejemplos. Y otra cosa importante es unir el ambiente. Cada uno de esos problemas que están marcados en rojo o en amarillo van a ser determinantes en el rendimiento del cultivo adosado al ambiente. Estamos dejando el cultivo por un lado y los otros parámetros por el otro, no van de la mano, parecería. Esto es un resumen de lo que puede llegar a ser un manejo criterioso de plagas, ¿sí? Donde este triángulo lo podemos encontrar en cualquier bibliografía, pero muchas veces este triángulo lo dejamos de lado y solamente hoy que vivimos en una era virtual, en la era online, las únicas preguntas que valen es ¿qué le pongo y cuánto va? Y a mí me gustaría cambiar esas preguntas por las siguientes. ¿Cuándo es mucho y cuándo es poco? Entender la fisiología del cultivo.
los siguientes slides que vamos a ver, vamos a hablar principalmente de lo que es la fisiología del cultivo. Estamos dejando de lado lo que es realmente nuestro objetivo, que el cultivo esté bien, que se pueda expresar. Primer ejemplo, los distintos ambientes. Esto fue un ensayo hecho en la campaña 2009-2010. En un mismo lote clasifiqué dos ambientes, uno limitante y otro bueno, donde los resultados del ambiente lo podemos leer en el testigo. En cada uno de estos ambientes hice el mismo daño de un 30% de desbrotado, 60% de desbrotado y un 100% de desbrotado. Esos son los rendimientos en kilos. Y abajo en rojo está la merma en kilos en cada uno de esos tratamientos. Como ustedes pueden ver, la merma en el buen ambiente, en el caso del 30%, ha sido solamente de 29 kilos. En cambio, en el ambiente limitante, el mismo daño ha sido mucho más alto. Si extrapoláramos esto al caso de bolillera, que ya ha dejado de ser un problema bastante continuo, traducíamos esto en aproximadamente un umbral de acción de, en el buen ambiente, una isoca por metro de surco, suponiendo de que la oruga comía entre 3 y 6 brotes, y en el ambiente limitante 0,2 isocas por metro. Lo que se estaba escuchando como umbral de acción era un isoca por metro, y esos datos estaban saliendo de una zona que tiene un régimen de lluvia de 1200 milímetros, con lo cual en el norte de Córdoba, sur de Córdoba, no era asimilable. Teníamos una diferencia muy grande. Es decir, hay que ver de dónde está saliendo, cuáles son los parámetros que se hizo esa evaluación. Muchas veces leemos los datos pelados, sin las condiciones de fertilización del suelo, el régimen de lluvia. Estas cosas tienen impactos muy importantes en dos puntos críticos. Uno es el económico, en hacer aplicaciones que son innecesarias. Muchas de las aplicaciones que hoy estamos realizando en el campo son innecesarias, aunque cueste decirlo. Y por otro lado, lo que es el impacto ambiental. Y el impacto ambiental no es solamente una foto que vemos de la contaminación de un río o una napa. El impacto ambiental está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. El impacto ambiental está en el mismo lote. Este ejemplo es lo que también pasó con el tema de bolillera. En esas campañas, cuando se presentaba la plaga, empezábamos a hacer la aplicación ante los primeros daños en los brotes. Uno, cuando iba al campo, antes de hacer las aplicaciones, abría las hojitas que estaban cerradas y veía la tela, la caca, el daño inicial, pero la oruga no estaba. En estos estadios larvales la isoca no se va, la isoca está ahí. Había algo que se lo estaba llevando, y eso eran las hormigas del género Solenopsis, que están en toda la zona pampeana y amplia zona de la Argentina. Esta hormiga es muy importante, y en la mayoría de las veces cuando hacíamos aplicaciones contra la oruga eran con productos de acción total, y matábamos esta hormiga, y en este caso está alimentándose de huevos, ¿sí? En esta seguidilla de fotos. Y en el caso de las orugas pasaba esto. Y cuando empezamos a hacer la primera aplicación, a los 3 o 4 días debemos repetirla. Y así sucesivamente, hasta que la última aplicación realmente el producto funcionaba y no teníamos en cuenta de que había bajado el número de vuelos nocturnos de mariposas. Volviendo a la parte de la fisiología del cultivo, esto es un ensayo de defoliación que estuvimos realizando en la zona de Ordóñez, ¿sí? Realizamos un degradé de defoliación que va desde el 5% hasta el 75%, ¿sí? En distintos estadios del cultivo.
en el cual podemos ver que según el estadio, esto es merma en kilogramos, aumento de kilos, 15% de defoliación, 40% de defoliación. Con esto podemos ver de que a un mismo daño que se produzca en distinta etapa de la fase que se está desarrollando, puede mejorar o desmejorar el rendimiento. En este caso, en el número de, se está definiendo en este caso el número de granos, ¿sí? Un número de, perdón, una defoliación inicial en estados tempranos se vio favorecida, no así en estadios que le sucedieron. Con lo cual, ya empezamos a ver, por un lado, el ambiente, por otro lado, que según el momento en que se provoque el daño, ¿sí?, puede llegar a ser más o menos grave. Por otro lado, el tema de del multiestrés. En el campo ocurren, la mayoría de las veces, 2 o 3 factores estresantes sobre el cultivo. En este ensayo, lo que estuvimos combinando fue densidad de plantas, desbrotado en 2 estadios distintos, en B2, en B6, en las intensidades que vimos anteriormente, del 30, 60 y 100, y el uso de fungicidas o no, según las parcelas. En total fueron 96 parcelas que se realizaron y se llevó a cosecha. Esto es el seguimiento del ensayo a lo largo del tiempo. Y esto es uno de los resultados, un resumen, un pequeño resumen. En esta parte, en esta columna, tenemos el rendimiento potencial del cultivo, ¿sí?, que no se le practicó daño y se utilizó fungicida. El fungicida se hizo NR2. Luego tenemos un 100% desbrotado en B2, pero con fungicida NR2. Luego tenemos un testigo sin daño, pero un testigo sin daño y sin fungicida. Y por último, la combinación de ambos factores estresantes. Un 100% desbrotado en B2 y sin fungicida. Con esto podemos ver de que si acumuláramos el daño del desbrote y el daño del fungicida, ¿sí?, tenemos una mayor merma de lo que produciría en forma individual. Con lo cual, los estrés que se produzcan en el cultivo tienen factores estresantes, ¿sí?, y sobre todo en etapas tempranas. Pero en la siguiente etapa, en un B6, el efecto de desbrotado fue muy contundente. ¿Por qué? Porque en B6 el cultivo ya estaba en una fase avanzada de la determinación final del número de entrenudos, con lo cual la planta tiene menos capacidad de compensación y el daño es mucho más fuerte que en forma individual en una etapa temprana. Bien, la otra parte es la parte del espionaje de las plagas, el seguimiento. Tanto puede llegar a ser el movimiento horizontal dentro de la planta, como puede ser el vertical, como el horizontal que va a lo largo del ciclo del cultivo. Si bien en este caso se utilizó una herramienta bastante sofisticada, no sé si logran ver que tiene el sensor de GPS acá, no se ve. Bueno, la patente está en trámite, así que ojo. Bueno, la cuestión de que esto es un estratificómetro, ¿está? Es simplemente un paño dividiendo los estratos. Este paño se hizo los golpes en el cultivo a distintas horas del día para ver cómo es el comportamiento de la problemática que yo tengo, ya sea medidora, bolillera, espodoptera, chinches o lo que sea. En este caso de abajo, TRIPS es mentiroso porque ese lo hicimos en forma visual. Pero
vemos de que hay un comportamiento, hay momentos específicos en los cuales vamos a tener mejor resultado en cuanto a poner la gota sobre el insecto, ¿sí? De esa manera vamos a garantizar de que sea más efectivo el control. Esto se puede repetir, ojo, ustedes están sacando fotos, pero hay que tener en cuenta una cosa, no se extrapola a otras zonas. Esto tienen que hacerlo cada uno en su zona, ¿sí? Lleva muy poco tiempo, muy pocos días y es muy poca inversión. Y después, si decido la aplicación, ¿a dónde voy a llegar? En el caso de chinches, por ejemplo, la mayoría del tiempo están en el estrato medio, pegados a las chauchas de la planta, ¿sí? En una buena calidad de aplicación, ¿sí? Podemos llegar a mojar las chauchas con el producto, pero en aplicaciones que son la mayoría, no llegamos a mojar las chauchas, con lo cual necesitamos mucho más el efecto de pegar. Esto de acá, disculpen, no lo expliqué, pero es un marcador fluorescente, ¿sí? Que utilizo para muchos ensayos, para saber dónde estoy parado. Lo estoy haciendo ahora en el tema de cogollera, para ver toda la inmensa gama de productos aditivos para mejorar la aplicación. Bueno, con esto voy a contar una a una las gotas, ya las he contado, para ver cuál es la condición ambiental junto con el aditivo particular para lograr mejor penetración, no control, penetración dentro del cogollo. También para el caso de yuyo colorado, si no lo mojamos bien, no lo vamos a controlar. Bueno, y después el gran desafío, ¿sí? El poder mostrar. El productor generalmente tiene un recelo a lo que nosotros le estamos indicando como un problema. En este poder demostrar tenemos que es el mayor desafío, me parece que hoy a nivel campo, es en romper esa barrera y peor aún en situaciones de sequía, donde el productor está cegado por la falta de agua, no hay forma de entrar con ninguna necesidad urgente del cultivo. ¿Por qué? Porque el productor no quiere gastar. El caso de arañuelas o trips, de alguna manera tenía que convencer al productor de que se estaba produciendo un daño grave y que necesitábamos intervenir. Con lo cual utilicé una balanza de precisión, pero en realidad lo que fue más determinante fue que me encontró en medio del lote y le llevé, él se quedó en la chata, hacía como 40 grados, él se quedó en la chata con el aire acondicionado y como no soy nabo, me subí con él. Pero antes de subirme, corté una hoja sana y una hoja con daño de arañuela y se las puse arriba del torpedo de la chata, ¿sí? Y nos pusimos a hablar de fútbol, pavada, y mientras, como siempre, como cualquier hombre, ¿o no? Y nos pusimos a hablar, mientras tanto, la hoja que estaba con el daño de la arañuela se iba achicharrando y la hoja sana no. Y él hablaba y miraba las hojas, pero ¿qué pasa ahí? No, lo que pasa es que eso es lo que está ocurriendo, está perdiendo agua y vos no querés aplicar. Obviamente que terminamos aplicándolo esa tarde misma, pero es el desafío de poder mostrar, no hay ningún productor que compre algo sin ver. ¿Sí? Eso es realmente es una ciencia para los que pueden llegar a hacer eso. Yo no lo puedo hacer. Y bueno, y por último, es cambiar el paradigma. Es decir, todas las cosas que nos están llegando, hay que hacer la evaluación en el campo. El campo es una gran escuela y para los ingenieros es una gran universidad, ¿sí? Y hay profesores que son muy rígidos. El mejor profesor o el mejor maestro de todos es el bolsillo, ¿sí? Entonces, teniendo esa escuela, teniendo un buen maestro y sobre todo si vas a la escuela tenés que
observar, tomarte tu tiempo y estar, ¿sí? Porque hoy por hoy muchas veces los ingenieros están a cargo de 5.000 a 7.000 hectáreas y en ese estar durante el día en un lote para saber qué es lo que está pasando con el tema en este caso de bichos, es necesario hacer ese ejercicio. Nada más, vieron que fue corta. Muchísimas gracias, Juan. ¿Hay alguna pregunta? Cacha, ¿cómo estás viendo el tema el tema Chinche, pero no particularmente una campaña, sino en cuanto al momento de la intervención? ¿Cómo ves el tema de bajar las poblaciones iniciales porque digamos, un poco lo que vemos es que no hay un control 100% efectivo cuando tenés alta población? No sé si compartís eso o no, y si lo compartís, ¿cómo ves el criterio de anticipar el control a poblaciones bajas para disminuir la reproducción? Muy bien. El problema de chinches, a mi entender, o a mi modesto entender, va a ser uno de los problemas cruciales en la próxima campaña. Lo que estamos viendo a nivel de campo o a nivel de los pueblos es la cantidad que están llegando y que está habiendo. Lotes que falta control, arrancas una maleza y encontrás 2 o 3 chinches, con lo cual el tema de maíz va a ser bastante interesante y reforzar muchas veces lo que viene en la semilla. Comparto con vos el actuar antes con el tema de chinches. Chinches, la problemática es el movimiento que tiene, la dificultad y sobre todo en estadios iniciales que están protegidos por el cultivo, y en estadios iniciales el desarrollo foliar de la planta hace de que estén mucho más expuestas y mucho más fácil de llegar a lo que si bien se mostró ahí en chaucha, pero poder llegar a mojar mejor la planta. Las chinches, generalmente utilizamos las de estadio 4 o 5 de adultos como las chinches perjudiciales en el monitoreo, como que las otras no se alimentaran, y no he conocido ningún bicho que esté ayunando hasta ser adulto. Se alimentan y sobre todo es mucho más fácil de llegar. ¿Por qué? Porque siempre están tocando la hoja y es el mayor porcentaje del área que tocamos con el producto. Con lo cual, la recomendación es estar muy atentos al tema de chinches antes de la formación de chauchas en flor o B7 y ver la necesidad. Hoy por hoy hay productos muy respetuosos del ambiente, ¿sí? Son un poquito más caros, pero hay un diferencial, hay un diferencial. No sé si contesto. ¿Qué principio activo recomendarías para el control de TRIP, sabiendo que hay una reinfección constante? Bueno, en tema de trips me he llevado unas sorpresas, no sé si gratas, porque no pude desarrollarlo a nivel de todos los lotes, pero eh, he tenido respuestas de controlarlo en años que eran relativamente húmedos y solamente con adultos, no ninfas. ¿Viste? Las ninfas son las de color amarillo. He tenido resultados en la zona de Monte Güey, es decir, zona húmeda, año húmedo, de hasta 7 quintales. ¿Sí? Los productos que utilicé en ese ensayo eran específicos para trips y otros para arañuelas que tuvieron resultados muy buenos. Abamectina me anduvo muy bien y hay otros productos que también andarían muy bien, y hay uno nuevo de la gente de Summit Agro que también andaría muy bien. ¿Te contesta? Quería saber más bien los principios activos utilizados. Eh,
todos los neonicotinoides tienen función sobre los TRIPS. La abamectina es algo que me parece que no hay registro de esto, que hay que tener mucho cuidado porque no podés anotar en la receta. Y bueno, los neonicotinoides y aparte de eso también los piretroides funcionan, pero funcionan y vas a tener reinfección. Por eso el neonicotinoide te puede llegar a dar un poquito más de rango de acción, digamos, con el tema de residualidad, y la abamectina, por ser algo muy barato, podés repetirlo y es bastante específico. Hola, ¿qué tal? Con el tema Intacta, ¿han visto algo en cuanto a controles para Spodoptera y bolillera? No sé, las diferentes etapas fenológicas, si alcanza la toxina, digamos, tenemos protección. Sí, mira, lo que sí te digo para bolillera, nosotros tocamos la última cola del año en relación a bolillera y la verdad que me sorprendió gratamente tener una herramienta muy simple para el problema de bolillera, ¿sí? Anduvo muy bien en todos los estadios. En Spodoptera habría que saberlo. Y una cosa, Spodoptera se alimenta de chauchas también. Con respecto, recién veníamos charlando del tema de chinche. Lo que nosotros vimos de esta campaña es que por ahí la dinámica poblacional de chinche es como que arrancó más temprano. Tuvimos mucha chinche de forma temprana. Fuimos con productos completos, con mezclas, neonicotinoide y piretroide, y vimos que no nos respondieron, tanto no tuvieron la persistencia que nosotros esperábamos, y tuvimos que ir con una segunda aplicación en muchos casos para chinche, y fuimos con algo más de volteo en la segunda aplicación. La pregunta sería, son dos preguntas. Una, ¿qué considerás que puede haber sido el motivo de por cuál este año tuvimos más incidencia de chinche y de una forma más temprana? Si es por Intacta, pero bueno, ver ahí si despuntaste alguna idea de por qué puede haber pasado eso. Y en segunda instancia, de volver a pasar lo mismo y tener que presupuestar dos aplicaciones para chinche, si conviene ir con algo de volteo de entrada para bajar la población y la segunda aplicación sea de persistencia, o al revés, harías lo mismo de arrancar con una de persistencia y después en todo caso ir con un volteo. Bueno, vamos por parte, el CPU mío. Bueno, déjame responderte el tema de la dinámica poblacional de chinches con otra pregunta. ¿Cómo anduviste este año con el tema de ISOCAS? ¿Aplicaste? Bueno, muchas veces la respuesta está ahí, es decir, esa falta de aplicación con productos de acción total en etapas tempranas ha hecho de que esa idea falsa que nosotros tenemos de que la chinche viene de afuera. ¿Por qué? Pobre vecino, si el vecino de al lado desea lo mejor de mí, ¿sí? Las chinches están en el mismo lote, ¿sí? Son del mismo lote. Que después vengan los adultos por fuera porque son más evidentes, porque son más visibles, es otra cosa. Pero las chinches están en el lote, son del lote, y bueno, y eso con respecto a la dinámica poblacional de chinches este año. Este año fue algo terrible. Terminaba la campaña y yo tengo un laboratorio cerca del campo, tenía las paredes a la noche llenas de chinches, llenas. Y bueno, no se aplicó, fue un año muy húmedo, en algunas zonas dicen, y bueno, el control natural de orugas, ¿sí?, ayudó a que la chinche pueda llegar a continuar aumentando la población. Y con respecto al tema de la residualidad, y bueno, hay factores ambientales en cuanto al cultivo y a la destoxificación del producto dentro de la planta en cuanto al producto en sí y la persistencia. Si una planta que está más vigorosa seguramente está con mucho mayor movimiento, está, digamos, mucho más loca, por así decirlo, con lo cual puede llegar a ser de que la residualidad baje.
pero hay otra cosita que me gustaría darte una puntita, y es en pensar en el tema de la aplicación, cómo fue la aplicación. Utilizar esa herramienta del marcador con fluorescente. Yo lo hice con pintura de tela fluorescente, ¿sí? Lo puse en la mochila, no se lo recomiendo en la pulverizadora. Y ver cómo estamos llegando. La tarjeta hidrosensible no vende. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en el lugar que quiero llegar. Y la única forma que se me ocurrió es utilizar esta herramienta. ¿Tenés respecto de lotes de Intacta que no fueron aplicados para Isoca, respecto de cómo evolucionó Chinche y Tucura? No. Alguna Sí. fácil, ¿cómo te gusta el asado? No, respecto a lo que es el clorantraniliprole, para el control de oruga nos da buenos resultados, y para poder seguir trabajando con ese tipo de producto y no repetirlo, ¿tiene alguna recomendación de otro? Porque con el Intrepid por ahí tenés que llegar muy temprano, demasiado temprano para que funcione. Claro. Yo te voy a responder con una de las frases que me dejó marcado de un queridísimo amigo que fue Hugo Fontaneto. Y me dijo, sí, lamentablemente hay que trabajar, pero si seguimos utilizando, sea el clorantraniliprole o el BEL, ¿sí? Es muy seguro que en muy poco tiempo Por eso, sí. tengamos el problema. Esto no quita de que puedas tener una combinación con otros productos, como puede llegar a ser un piretroide, ¿sí? Digamos, no necesariamente algo que te dé residualidad, es para continuar a lo mejor en otro estadio. Y otra cosa es la necesidad. ¿Realmente vos necesitas tanta, no sé de qué zona sos, tanta persistencia en un producto? No, venado tuerto. Lo que pasa es que por ahí cuando se lo aplicás a una hojita para una bolillera que ya tiene un poco de hoja que le pueda llegar, por ahí para una, ¿cómo es? Para una medidora estarías repitiendo el producto. Sí, en bolillera es medio errático también el control de clorantraniliprole. Porque lo que vemos es que se llena de benéficos, pero se llena de Sí, benéficos. y déjame hacerte memoria con el tema de la hormiga. Esa hormiga es importantísima. Sí, la hemos visto. Y en estadios ya con chauchas es muy importante el contacto. El caso del clorantraniliprole, te está faltando todavía una pata más, que es el tema del contacto. El contacto con la técnica de aplicación, ¿sí? Utilizar el viento, la deriva, que muchas veces le tenemos miedo, y la deriva es una herramienta dentro del mismo lote. En esos momentos de apertura del cultivo, con el tema del viento, es el momento para hacer la aplicación. Y otra, respecto a, para la chinche siempre se usa uno de volteo con un residual. ¿Cómo? Para matar la chinche. Se usa uno de volteo, más una imida, un temetoxan que te dé algo de residualidad. Si yo la volteo a la chinche, ¿qué me hace el residual? ¿Me protege de algo o lo estoy aplicando medio de gusto? Porque la discusión por ahí es si hasta que vuelve la chinche, ya el residual ya no actúa más. No es que actúa, sino que hasta que vuelve a aparecer la chinche de nuevo. No tenés otra plaga. No, pues ya voltearía la medidora o cualquier isoca y... Trips no. No tenemos mucho trip. El venado tuerto estoy. Venado tuerto. Yo estoy en Marcos Juárez y ahí tengo datos bastante lindos de respuestas al control específico de trips, ¿sí? De trips.
Y por otro lado, con el tema del volteo, yo te diría tener en cuenta también los estadios inferiores, ¿sí? Aquellos que no tienen movilidad, que no están tan expuestas al producto al momento de la aplicación. Yo seguiría con esa tecnología, no la cambiaría, ¿sí? Porque no es que estás pensando a lo mejor vos en, digamos, bajar el nivel de adultos o de los que te están haciendo daño, sino también en el futuro de los que van a hacer la plaga, ¿sí? Y que no estás a muchos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué factores tendrías en cuenta para decidir un control de trips? Que en mi caso es una plaga que uno la pasa muchas veces por alto. No la tengo muy clara. No la tengo muy clara. Si bien he tenido años, yo siempre dejo 5 hectáreas aparte, generalmente por cliente, por productor que atiendo, donde esas 5 hectáreas son mías. Yo le meto lo que yo quiero. Y he tenido resultados sin ninfas, solamente con 3 o 4 adultos por folíolo de soja en estadios de R2. ¿Sí? En esos casos, generalmente los resultados en rendimiento son un poquito más bajos. En estadios más altos, a ese número de individuos, la respuesta es mucho más contundente, es decir, hay mucho más factor determinante para hacer la aplicación. Esperar hasta que se instale la plaga yo diría de que es medio complicado con el tema de trips. ¿Por qué? Porque generalmente pueden estar en el estrato medio y muchas veces es la complicación de poder llegar a llegar a estos estratos con cualquier producto. 3 o 4 trips por foliolo adulto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Juan.